América es una nación llena de cosas por descubrir. Tanto sus glaciares y tundras carienses en el norte como sus paisajes y selvas brasileñas del sur. Este viaje por el continente se explicarán algunos de los lugares más importantes de ciertos países que en ocasiones pasan desapercibidos. Canadá es reconocido por ser uno de los países más pacíficos del mundo y un verdadero ejemplo de pluriculturalidad y democracia. Una de las cosas más hermosas que Canadá tiene que ofrecer son los parques nacionales. Es indiscutible que en cualquiera de estos lugares la naturaleza se puede apreciar en todo su esplendor. El Jasper National Park es el lugar perfecto para acampar o para esquiar. Dentro de él hay varios lagos, destacando el Maligne Lake. Asimismo, el Lake Louise, localizado en el Banff National Park, es otro punto turístico que es capaz de quitarle el aliento a cualquiera. Con glaciares de fondo, árboles a los costados, un paseo en canoa es de las actividades más recomendadas a realizar en este lugar. Por último, es imposible no tomar en cuenta las cataratas del Niágara. El nombre de estas cataratas se le debe a la impresionante fuerza con la que cae el agua, ya que Niágara significa caída del trueno. No son las cataratas de más altura en el mundo, pero son una de las que poseen la caída más impresionante, convirtiéndolo en uno de los puntos turísticos más reconocidos de Canadá a nivel mundial. Estados Unidos de América. Conforme avanzamos en nuestro recorrido por América, entramos a Estados Unidos, una nación conocida por su dominante economía capitalista y predominante cultura. Nueva York. Comenzamos nuestro recorrido con la icónica ciudad de Nueva York, con estructuras como el Empire State Building, que una vez fue conocido como el edificio más alto del mundo, construido en 1931. Asimismo, encontramos el Rockefeller Center, un famoso centro de exposición de cultura y espíritu para muchos artistas. Después, más arriba en el horizonte de la ciudad, tenemos el One World Trade Center, terminado recientemente y que es ahora el edificio más alto, así como la Estatua de la Libertad, que fue un regalo de Francia para Estados Unidos por su independencia en 1884. Finalmente, con una nota triste, está el monumento a las víctimas del ataque terrorista en septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas cayeron. Boston. Luego, más al sur, dejando Nueva York, llegamos a Boston, Massachusetts. Aquí encontrarás el Fenway Park, hogar del equipo de béisbol Red Sox. Además, aquí puedes admirar el MIT o Massachusetts Technology Institute, una de las mayores escuelas de ingeniería en el mundo. Después del increíble recorrido por Estados Unidos, bajamos hacia el sur con México, un país rico en cultura con escenarios y recorridos turísticos muy diversos. En la Ciudad de México podemos encontrar un gran número de museos y sitios que nos cuentan su historia a cada rincón que miremos. Comenzaremos nuestro tour por la Ciudad de México comenzando con el Museo Nacional del Arte. Este museo exhibe pinturas mexicanas producidas a mediados del siglo XVI y del año 1954, con el objetivo de dar a conocer una visión amplia del arte mexicano de estas épocas. El siguiente lugar que visitaremos es el Palacio Nacional, que es actualmente el refugio de la Oficina de la Presidencia de México. Se remonta a los tiempos de los mexicas, cuando el emperador Moctezuma ordenó la edificación de un palacio en sus terrenos. Por siguiente, tenemos la zona arqueológica de Teotihuacán. En esta área se concentran los principales edificios monumentales, como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada. Otro de los lugares turísticos más populares en México es Cancún. Nuestra primera visita de Cancún es Xcaret. Este parque ecológico, que es el más importante del país, te invita a descubrir tradiciones antiguas y maravillas naturales. El siguiente punto turístico se trata del Río Secreto. El Río Secreto es un parque natural que se localiza en la Riviera Maya. Consiste en una cueva con un río subterráneo, donde se puede hacer un recorrido por el lugar a través de ese río. Bajando un poco más al sur del continente americano tenemos a Brasil, un país con mucha diversidad de ecosistemas como bosques, selvas, pantanos, entre otros. Yendo al centro de Brasil tenemos a Brasilia, la capital, una ciudad planeada arquitectónicamente desde el inicio de su construcción. Inaugurado el 15 de diciembre del 2002, la estructura del famoso Ponte Juscelino Kubitschek tiene una longitud de desplazamiento total de 1.200 metros. En la Catedral de Brasilia, la primera piedra fue colocada a principios de septiembre de 1958, cuando los diseños comenzaron a ser planeados por Oscar Niemeyer. Después de que se agregaran las ventanas exteriores transparentes, la catedral fue dedicada el 31 de mayo de 1970. Al sureste de Brasilia tenemos a uno de los lugares turísticos más visitados de Brasil y a la segunda ciudad más grande, a Río de Janeiro. La playa de Ipanema y la de Copacabana son las más famosas, visitadas y de más importancia en Río de Janeiro. La construcción de un monumento dedicado a la religión católica fue sugerido por primera vez en el año 1859 por el padre Pedro María Bosch y la princesa Isabel. Se retomó la idea en 1921 y la primera piedra de la estatua fue colocada el 4 de abril de 1922.
Las obras fueron iniciadas en 1926 y este monumento terminó siendo el Cristo Redentor. Cada continente tiene algo que lo hace único y precioso a su manera, y eso en América es sobresaliente. Claro, es posible que África tenga los inicios de la humanidad, que Europa sea uno de los más poderosos y que Asia sea el más poblado, pero América es de seguro uno de los más bellos, y eso lo pudimos confirmar en este recorrido.